Bien, pues bueno, regresamos. En esta ocasión vamos a estar prosiguiendo con este curso de Psicología y Comunicación. Y bueno, ya después de realizado el ejercicio y enviado por ahí algunas de sus correcciones o observaciones acerca del trabajo que acabaron de realizar con los fragmentos de la película de Tres mujeres en la hoguera, bueno, se pudieron dar cuenta de que muchas de sus comunicaciones estaban muy matizadas y estaban algo tenían un trasfondo bastante enfermizo. Pues había una relación, si tienen la oportunidad de ver la película completa, pues es una serie de relaciones bastante complejas las cuales se expresan durante el desarrollo de esta película. Pero bueno, en esta ocasión, justamente partiendo del análisis de esta cinta, vamos a ver las patologías de la comunicación. Entendiendo claramente que no vamos a hablar de psicopatología, sino de algunos defectos de la comunicación que podemos llegar a apreciar. Y pues bueno, se va a hacer un análisis partiendo de los ya conocidos axiomas de la comunicación, de los ya conocidos axiomas de la comunicación, que son 5 que acabamos de ver hace un momento. Pues vamos a ver cómo estos axiomas pueden expresar dichas patologías. El primero de ellos, si mal no recuerdo, y si ustedes pueden llegar a recordar, pues es la imposibilidad de no comunicar. El primero de ellos, la imposibilidad de no comunicar. ¿Cómo podemos ver patología en este axioma? Bueno, una de las ejemplos más extremos es el que ya hemos hablado acerca de, por ejemplo, cuando vamos a empezar con el caso más grave, el esquizofrénico se rehúsa a querer comunicarse con nosotros o querer comunicar, pues básicamente desarrolla un lenguaje. El lenguaje, pues ya lo habíamos mencionado, lo catalogan o lo denominan esquizofrenés, que sería una especie de lenguaje específico del esquizofrénico. El esquizofrénico, a partir de su lenguaje poco estructurado, pues da muchos significados a partir de un lenguaje que de por sí tiene poca lógica. Significa que un fragmento de su lenguaje, un fragmento de su comunicación puede ofrecer varias comunicaciones. El texto dice que había una paciente muy desestructurada que realmente se sobresalta, regresa al consultorio del psiquiatra, y su frase es: mi madre tuvo que casarse, por eso estoy aquí. Y ahí vienen varios análisis de qué es lo que quiso decir la paciente esquizofrénica con esto. Mi madre tuvo que casarse, puede implicar el hecho, o puede dar a entender que realmente la madre estuvo forzada a casarse. Y por eso estoy aquí. Puede hablar aquí, puede referirse al hospital, o aquí en la tierra. Mi madre tuvo que casarse, por eso estoy aquí. Es una frase que puede adjudicar, o al que se le puede adjudicar muchos significados. Tuvo que casarse, por eso estoy aquí. También puede interpretarse como: mi mamá se tuvo que ir a casarse y me dejó en un lugar. A lo mejor está hablando de un pasado en el cual la mamá se fue, no sé, a casar en ese momento. Ella la deja encerrada en algún lugar, por eso está aquí. Está aquí se puede referir al hospital, puede referirse a que ella desarrolló esquizofrenia porque su mamá se tuvo que casar, o que se casó, o que su mamá tuvo que casarse porque ella nació, o que realmente ella desarrolló una locura a partir del matrimonio de la mamá. Nos podemos dar cuenta que en esta frase
es imposible no comunicar, a pesar de lo irreverente, de lo inconexo del lenguaje esquizofrénico, nos podemos dar cuenta que desafortunadamente en esa necesidad de comunicar mucho, se pierde el hilo de la comunicación congruente. Entonces, ¿qué significa? En muchas de las ocasiones el esquizofrénese es un lenguaje que tiene muchos significados, que básicamente lo que está expresando es el compromiso de no querer comunicar algo. En muchas de las ocasiones una persona esquizofrénica o una persona con un trastorno mayor de la personalidad, pues va a verse reflejada su patología, o va a verse reflejada su condición mental en la manera en la cual se expresa. Muchos de ellos van a tener graves dificultades para comunicarse, como son los autistas, las personas con retraso mental, las personas con algún tipo de esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo o de disociación de la personalidad o algún tipo de sociopatías. Vamos a darnos cuenta que su lenguaje no está completamente articulado y en muchas de las ocasiones no tiene la intención de comunicar. Vemos que, por ejemplo, muchos sociópatas que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, hablan, pero no para comunicarse contigo, sino para organizar sus acciones. Y inclusive, por ejemplo, es muy común que muchas personas dentro de las patologías de la comunicación hablen en voz alta con una doble intención. Te hablan en voz alta para darte a entender algo, hablan en voz alta para organizar su pensamiento, pero que también tú te des cuenta que no están comunicándose contigo. Es el típico ojalá no estuviera aquí. Vamos a ver una puntuación de interacción. Ojalá no estuviera aquí. Una persona A. La persona B pregunta: ¿de qué hablas? Y la persona A vuelve a responder: no, de nada. Estoy hablando solo. Vamos a ver cómo realmente esta patología de la comunicación sí coincide con el axioma 1, no es posible no comunicar. Ojalá no estuvieras aquí. La persona me responde: ¿de qué hablas? No, de nada, estoy hablando solo. ¿Qué quiso decir esta primera persona, la persona A? Ojalá no estuvieras aquí. Sí estamos hablando de que está hablando de un deseo, probablemente pensado en voz alta, pero también tiene una intención. La intención es una amenaza directa. ¿Sí? Luego, al decir no, de nada, estoy hablando solo, estoy anulando la comunicación, o haciendo un intento de anular la comunicación, pero también estoy reafirmando la amenaza. Estoy hablando solo significa que estoy diciéndote un deseo. Entonces vemos que aquí, a pesar de que el sujeto no quiere aparentemente comunicar algo, está comunicando algo, y está comunicándole algo al sujeto importante. Tenemos que acostumbrarnos entonces, y conforme vayan ustedes adquiriendo la habilidad, a desarrollar la habilidad de leer entre líneas o de checar estos mensajes ocultos. Generalmente lo realmente rico, y es lo que quisiera que se pusieran ustedes mucha atención, y lo voy a poner en el pizarrón después de borrar esto. No sé si estén tomando nota, ojalá y sí. Lo que ustedes tienen que quedarle muy claro de la comunicación, lo voy a borrar, es lo que realmente comunica no es propiamente hablado. Dos cosas con respecto a esta oración, que también podemos interpretarla después de seguir con las patologías. Antes de seguir, perdón, con las patologías, lo que realmente comunica no es propiamente hablado, significa que no necesariamente todo lo que hablamos comunica, y que hay cosas de las cuales nosotros no hablamos, que es lo que realmente adquiere el significado. Que algo, lo que tengo que entender mucho
o lo que tengo que insistir mucho, es que la comunicación es la palabra más el acto, más el contexto, más la persona, más el pensamiento, ¿sí? Más la condición de la comunicación, si esta es simétrica, si es digital, si es análoga, si es complementaria. Lo que realmente comunica no es propiamente hablado, significa que lo que no es propiamente, también significa que lo que no es propiamente hablado o lo que no tiene un significado lógico es lo que realmente me está comunicando a mí. ¿Qué significa? Lo que el sujeto te está diciendo sin palabras, o lo que inclusive las cosas que son irrelevantes o completamente aparentemente fuera de lugar, es lo que realmente te comunica. Ya lo decía Sigmund Freud, psicoanalista, fue un padre del psicoanálisis, que realmente lo que realmente habla de las cosas, o lo que realmente me da una noción de lo que él llama inconsciente, él decía que era a partir de unas cosas de un accidente lingüístico que se llama lapsus linguae, o lapsus del habla. ¿Qué significa? Que de alguna manera lo que no está bien dicho, o aquellas cosas que no están relacionadas con la lógica del lenguaje, son las que realmente hablan. Freud le llamaba lapsus del habla. Bueno, también nosotros partiendo del axioma del no es posible no comunicar, nos vamos a dar cuenta que las mismas patologías, o que las mismas vicios de la no comunicación, te dan cuenta de lo que realmente está detrás de la comunicación, perdón, de la mente del que está produciendo este lenguaje. Ahora, el compromiso de no comunicar, o cómo es que la gente decide aparentemente no, y lo pongo entre comillas, comunicar. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque es imposible no comunicar. Hay 3 estrategias que la gente va a utilizar para no comunicarse con nosotros. El primero de ellos, pues, es el rechazo de la comunicación. Usualmente la gente no lo va a utilizar porque implica un no. Y estamos conscientes de que la gran mayoría de las personas no utilizamos un no porque no es políticamente correcto o por convencionalismo social. Solamente es una de las vertientes por las cuales se puede advertir el deseo de no comunicar. La otra es la aceptación de la comunicación, donde entonces se acepta la comunicación, pero realmente a nivel lenguaje corporal no hay una correspondencia de ese deseo, es decir, cuando lo hacen a regañadientes. ¿Cómo una persona puede expresar su deseo de no comunicar? Repasamos, diciendo directamente no, aceptar a regañadientes y expresar por el lenguaje corporal el deseo a no hablar, o una de las más utilizadas es la llamada descalificación de la comunicación. La descalificación de la comunicación es constantemente decir: es que no te entiendo, es que no sé de qué estés hablando, es que estaba jugando. E inclusive realmente descalificar la comunicación significa mandarle un mensaje al otro, no solamente de que no se quiere comunicar, sino de que no se tiene deseo de hacerlos. Descalificar la comunicación se puede hacer mediante varios actos. Por ejemplo, esta estrategia del disco rayado. Constantemente está preguntando cómo, mande, ¿por qué? ¿Perdón? Estamos descalificando la comunicación. Otra de las formas en las cuales se descalifica la comunicación es a partir de expresar que no se entiende la comunicación, a pesar de que esté perfectamente la persona consciente de lo que se está hablando. La persona niega entender la comunicación. No entiendo, no te escucho bien, es que no sé qué es lo que me estás tratando de decir, es que no sé de qué hablas.
También estamos hablando de la descalificación de la comunicación, y estamos hablando de el deseo del no comunicarse con el otro, la descalificación de la comunicación a través de esta. Y una que es muy importante, sobre todo en psicología, es el síntoma, entre comillas y entre paréntesis, el síntoma como comunicación. Desde fingir demencia, no te escucho, es que soy sordo, o inclusive hay gente que puede llegar a fingir no poder entender algo. Hay gente que inclusive argumenta barrera de idiomas, utilizando el síntoma como comunicación. I don't speak Spanish. Hay gente que no quiere comunicarse, entonces utiliza un síntoma de no comunicación o de imposibilidad. Se fingen dormidos, fingen que que tienen algún retraso mental, que hay alguna barrera de idioma, o inclusive dentro de los casos clínicos del mismo Sigmund Freud, hay personas que no es que finjan, pero entonces realmente pierden la capacidad de comunicarse y utilizan el síntoma como la no comunicación, como el rechazo de la comunicación. Esta es otra de las posibilidades de rechazo de la comunicación. Entonces, como rechazo de la comunicación, haciendo recapitulación, tenemos intento de no comunicación, el rechazo directo, la aceptación a regañadientes, la aceptación forzada, la descalificación de la comunicación, se me ocurre otro ejemplo de la descalificación de la comunicación. Muy frecuentemente con las personas adolescentes, ellos repiten incansablemente la frase: es que tú no me entiendes, es que tú no me entiendes, es que no me entiendes, es que estás anticuado. Es una manera en la cual el sujeto está intentando no comunicar algo a través de la descalificación de la comunicación. Ay, papá, es que para qué te explico, es que tú no me vas a entender, es que tú no vives estos tiempos, es que tú no entiendes cómo está la situación. Pues es una parte de la descalificación de la comunicación. Lo pueden ver mucho reflejado en sus consejerías. ¿Qué hacer? Obviamente decirle al sujeto, o hacerle ver al sujeto, que no es que no te esté comunicando nada, te está comunicando que no quiere comunicarse contigo. Entonces, realmente idear una estrategia, o decirle a sus pacientes que ideen estrategias para hacerle saber al adolescente: yo sé que no quieres hablar conmigo, así directamente, para que entonces veamos un cambio en la actitud del adolescente. Se me ocurre como un ejemplo, que es un ejemplo clásico, y bueno, el síntoma, o inclusive la manifestación orgánica, como intento de no comunicación. Entonces, el primer axioma se ve explicado, o la patología del primer axioma se ve explicado a través de este esquema, ¿sí? El segundo axioma es que estructuras de niveles contra contenido. Estamos hablando de contenido contra relaciones. Si ustedes se acuerdan, el qué y el cómo. Ejemplos prácticos de estas patologías: por ejemplo, la intención y el acto. Tú te das cuenta de la intención de una comunicación, pero el acto va completamente contrario a lo que realmente se expresó. Feliz día de San Valentín, por ejemplo, sería la intención. Y el acto podría ser, por ejemplo, llegar completamente tarde al restaurante. Estamos hablando entonces de una discrepancia entre la intención y el acto. El acto fue de naturaleza consciente o inconsciente, finalmente fue un acto que le comunicó a la persona el desinterés. Llega tarde porque se le olvidó
pero la intención es otra, o la intención aparentemente es otra, entonces vemos un conflicto entre la intención contra el acto. Ese es un ejemplo clásico que también puede denotarme un error de la comunicación entre las personas. Las palabras contra las actitudes. ¿Sí? Cuando realmente de palabras se le dice a la persona que se le hace valer o que se le está haciendo, por ejemplo, el te quiero, pero la actitud es otra. Un te quiero con dejo de desdén, o un te quiero disfrazado de ya no me interesas. Cuando las palabras y las actitudes demuestran lo contrario. Regresamos al ejemplo de la amiga que le daba gusto que se casara. La otra amiga, pues las palabras tienen un contenido o tienen un contexto, y las actitudes, la manera en la que se expresan, pues son completamente otras. La otra es el contenido contra los afectos. Cuando la manera en la que se expresa una oración o una comunicación no está directamente relacionada al contenido mismo. Por ejemplo, te quiero sin ganas de decirlo, es inmediatamente percibido por otra persona. Es te quiero, pero sin ganas. No es diferenciando lo anterior. No es un te quiero pero te odio, es un te quiero pero sin ganas. Estamos hablando de que los afectos no son correspondientes al contenido. Esta es otra de las maneras en las que se puede manifestar la patología de la comunicación entre contenido y relaciones, donde no hay una correspondencia entre el qué estoy diciendo contra el cómo te lo estoy diciendo. Como en el filme que acaban de ver, cuando le dicen vaya, te felicito, es un te felicito en el cual las palabras te felicito no corresponden con las actitudes que le está mostrando la mujer a la otra. No le está dando gusto que esta persona haya tenido otra relación. No solamente no le está dando gusto, sino que realmente está expresando su malestar con respecto a la situación. Estamos hablando entonces de que no hay una correlación entre el contenido, no hay una relación o un nexo entre el contenido y las relaciones que está manifestando los sujetos. Este es otro de los apartados, o eso es otro de los patologías de la comunicación. ¿Sí? En el tercer axioma, este es uno de los más interesantes y de los más frecuentes en las parejas, es la secuencia de puntuación de hechos, o la secuencia de puntuación. ¿Sí? Regresando, una conversación usualmente es un ping pong, o recibo el mensaje, tú hablas, yo callo, tú hablas. ¿Sí? Es un arreglo entre dos personas en los cuales hay simultaneidad entre lo que habla uno y lo que expresa el otro. Pero bueno, ¿cuáles son las principales fallas que hay detrás de una patología de la puntuación de hechos? Pues bueno, el presupuesto de que existe una sola realidad. ¿Qué es esto? Cuando una de las personas está convencida, cuando una de las dos personas, hablamos de pareja, por ejemplo, en la situación de la complementariedad, de las relaciones simétricas, que es las que más atendemos en consejería. Cuando una de las personas está convencida de que tiene la razón, se va a perder la secuencia de puntuación, porque entonces la persona que cree tener la razón va a estar haciendo más interacciones, o va a estar insistiendo más en tomar la palabra, y la otra persona va a empezar a frustrarse, porque aunque sabe que no está equivocada, simplemente va a empezar a dejar de participar menos en esta secuencia de puntuación de hechos. La persona va a empezar a ceder su palabra a pesar de que sabe que no tiene a pesar de que sabe que tiene la razón. Entonces,
Algo que tenemos que trabajar mucho con nuestras parejas con respecto a la puntuación de hechos es partir del supuesto, del hecho, perdón, de que no necesariamente se tiene una sola realidad. Si vamos a ser honestos, y el texto lo define, lo explica de manera muy amplia. Lo que nosotros conocemos como realidad, pues es la suma de todas las percepciones que tenemos en este momento. O sea, probablemente en este momento tu cerebro no esté captando los 10.000 o 20.000 estímulos que hay. Si yo te digo en este momento, concéntrate en la sensación que tienen tus pies al sentir la fricción de los calcetines, bueno, en este momento te empezaste a fijar en algo que anteriormente no estaba en tu conciencia. Significa que lo que nosotros conocemos como realidad es solamente una pequeña parte de los fenómenos que nos están dando, que nos están rodeando, vaya. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a vencer para resolver el problema de la secuencia de puntuación es la noción de que existe una sola realidad unilateral, porque te vas a dar cuenta que la persona que cree tener la razón va a empezar a monopolizar la secuencia. Monopolizar significa apropiarse. Cuando existe la noción o existe la creencia de que hay una sola realidad, se corre el riesgo de monopolizar la comunicación. Y al monopolizar la comunicación, se pierde completamente la secuencia que originalmente se tiene que dar, en este caso, entre una pareja. La otra es estar completamente a la defensiva, atribuyendo a otro la actuación propia. ¿Qué significa? En muchas de las ocasiones este juego comunicativo se va a perder porque una de las personas ya está predispuesta a que lo que va a decir la otra es un ataque, o bien que realmente ya le estoy atribuyendo al otro deseos e impulsos que son propios. Es decir, tú quieres que me calle, ¿verdad? Tú quieres tener siempre la razón, ¿verdad? Entonces ahí vas a hacer que la otra persona tienen ustedes como consejeros que hacerle ver a esta persona que cuando nosotros atribuimos el deseo propio o le atribuimos la fantasía de la lectura de mente, es algo muy interesante. La fantasía de lectura de mente, estamos haciendo que la otra persona simplemente deje de expresar. Finalmente, ¿para qué expreso si tú ya tienes la explicación de lo que tengo? Entonces vas a empezar a que la secuencia de puntuación, es decir, la interacción que se da o la comunicación normal que se da entre dos personas, pues simplemente disminuya. ¿Por qué? Porque finalmente cuando una persona ya está a la defensiva, incluso completándole las frases al otro, la persona deja de hablar. Ocurre algo muy interesante porque la otra persona deja de hablar, la que deja de hablar se siente frustrada porque no puede comunicar, pero la otra persona empieza a decir: es que tú nunca hablas. Finalmente son errores de comunicación de los cuales la mayoría de las veces no estamos conscientes. La secuencia de puntuación tiene que ver con esa secuencia ideal de 1, 2, 1, 2, yo hablo, tú escuchas, yo hablo. Porque se pierde principalmente por estas, dentro de muchas, principalmente por estas dos razones. La noción de que existe una sola realidad, que lleva como consecuencia la creación de un monopolio de la comunicación, o la actitud de estar completamente a la defensiva, leyéndole la mente al otro o completándole las frases. ¿Qué es lo que va a hacer? Vas a desalentar que la otra persona exprese, y entonces vas a crear un clima de un clima de comunicación viciada. Recordemos, y me autocorrijo, realmente no existe la no comunicación. No es que falte comunicación, repito, entre las parejas, es que los axiomas comunicativos empiezan a desvanecerse a partir de
de vicios que nosotros vamos fomentando conforme va pasando el tiempo. La otra, también que es muy frecuente, pues es los errores de traducción. Entre material analógico y digital. Ejemplo clásico. Una pareja que está de alguna manera discutiendo, y no discutiendo en el sentido de pelear, están discutiendo acerca de cuándo, de a dónde van a ir a cenar. Entonces el chico le dice: ¿a dónde quieres ir a cenar? Y la chica responde: no sé, a donde tú quieras. Y entonces el chico toma la decisión y va a unos tacos, porque a él se le antojaron. Ahí no hay un error de comunicación aparentemente del lado del chico, porque el chico tradujo ese "a donde tú quieras" como una comunicación digital, es decir, pues a donde yo quiera, pues a los tacos. Sin embargo, la chica le estaba a lo mejor queriendo decir otra cosa. A lo mejor le estaba queriendo decir: hoy no tú siempre decides. A lo mejor le estaba queriendo decir otra cosa completamente distinta al "toma tú la decisión". Y sin embargo, muchos de los errores de comunicación analógicos y digitales es porque en muchas de las ocasiones confundimos esa comunicación analógica, esa comunicación metafórica o de indirectas, con una comunicación digital. Es decir, uno de los errores más comunes, obviamente, de esta traducción analógica digital es tomar literalmente las palabras dichas por el otro. En ese, bueno, tú sabes a dónde van, pues bueno, el chico lo tomó literalmente, pudo haber ocasionado un problema más adelante, pero finalmente hay un error de comunicación de los dos. Porque si finalmente el chico te está haciendo una pregunta a nivel digital, tú respondes a nivel digital: ¿qué quieres comer? Son reducciones reducciones, es decir, son solamente algunas opciones, 4 o 5, bueno, elige una de ellas, y ella estaba completando o ella estaba contestando de una manera analógica, tratándole de decir a lo mejor otra cosa que tuviera que ver con su relación, no necesariamente con el comer o no. A veces hay que estar muy atentos, porque la pareja puede estar hablando a nivel analógico y tú a nivel digital, o viceversa. Otra es asumir que toda comunicación es un sí o un no. Ese es otro de los errores de traducción analógica o digital. Sí, asumir que entonces si no está completamente entusiasmada por asistir a un lugar, significa un no. Bueno, pues a lo mejor es un error de traducción digital. A lo mejor no está completamente entusiasmada, pero tampoco quiere decir que esté completamente negada la persona a ir. Aquí algo que nosotros tenemos que desarrollar mucho es la habilidad de hablar los dos idiomas, tanto analógica como digitalmente. Darme cuenta cuando la persona está hablando a nivel digital, es decir, cuando hay que ser completamente directivos con el paciente o con la persona que acude a consejería, y cuando a lo mejor está en condiciones de entenderte una analogía o entenderte un cuento. Y también tiene que ver con la edad, tiene que ver con la maduración, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con una serie de factores y una serie de cosas que tú vas a estar desarrollando la habilidad. Cuando me está hablando a nivel analógico, cuando me está hablando a nivel metáforas, cuando me está hablando en sarcasmo, cuando me está tratando de decir otra cosa, y cuando realmente hay que decidir solamente por una cosa o por otra. Cuando la comunicación es digital y cuando la comunicación es análoga, es una habilidad que vamos a desarrollar. Para desarrollar esta habilidad tenemos que entender que hay dos vertientes de la comunicación: comunicación analógica y comunicación completamente digital. Haciendo referencia, para hacerlo rápidamente distinguible, la comunicación digital sí es lógica, sí es matemática.
¿sí? En el sentido en el que la comunicación digital es un sí contra un no, es un malo contra bueno, es un querer contra un no querer, por ejemplo. Es un quiero contra un no quiero. Es una comunicación digital. Y una comunicación analógica, recordémoslo, tiene que ver más, muchísimo más, con metáforas, analogías, cuentos. Hablamos que la comunicación analógica es la comunicación de la poesía, de las se me va la palabra, por cierto, de las comparaciones. Esto, lo analógico, no es lógico, o sea, no obedece los principios lógicos de la matemática. La comunicación digital sí. Afortunadamente el ser humano tiene la capacidad de hablar los dos idiomas, sin embargo en muchas de las ocasiones muchos errores de la traducción analógico-digital tiene que ver con esa incapacidad de saber cuándo el sujeto está hablando a nivel metafórico y cuándo está hablando a nivel concreto, cuándo está hablando a nivel completamente digital. Uno de los situaciones de la última parte pues son las patologías relacionadas con las relaciones complementarias contra las relaciones simétricas. Y tenemos que hablar de que independientemente de la situación o de ahora sí que la visión que cada quien tenga, actualmente se considera que la pareja representa una relación simétrica, donde entonces tanto el hombre como la mujer, o las dos personas que tienen una relación, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, están en una situación de simetría, es decir, que están en una relación de igualdad. Vamos a hablar del caso de una pareja heterosexual, o sea, hombre-mujer, donde entonces los dos están en una situación de completa igualdad. Uno de los errores o una de las manifestaciones de la patología relacionada con la interacción simétrica complementaria es la llamada escalada simétrica. Lo vamos a ver y lo vamos a detectar mucho, por ejemplo, en casos de violencia o de previolencia, en los cuales las personas están completamente en competencia por escalar hacia arriba dentro de la relación jerárquica. Cuando lo simétrico quiere convertirse en jerárquico, estamos hablando de que ya se trastocó esta relación complementaria, esta relación simétrica. Entonces, no sé, cuando entonces uno de los dos comienza a subir la voz, a lo mejor el otro responde con un grito. Ya después de que uno responde con un grito, a lo mejor uno utiliza un argumento muy fuerte, a lo mejor un insulto, entonces a lo mejor el otro hace algo que tiene que ver con una agresión directa o indirecta. Estamos hablando de una escalada simétrica cuando esta simetría se rompe en búsqueda de un dominio jerárquico, en busca de entonces comunicar más fuerte o de callar al otro. Estamos hablando de que la escalada simétrica tiene su origen en un desacuerdo y termina en una agresión. Entonces, una de las manifestaciones de las patologías de la complementariedad y la simetría es la llamada escalada simétrica. La escalada simétrica es la necesidad de una de las personas por convertir una relación que es simétrica o una comunicación que es simétrica en una condición jerárquica. Máxime cuando regresamos
a lo mejor a la anterior, a la puntuación de hechos, que está muy relacionada con que uno de los dos está convencido de que posee la razón, es muy común que se rompa tanto la puntuación de hechos como la escalada simétrica. ¿Qué significa? Uno de los dos está convencido de que debe de dominar al otro. Inclusive hay gente que habla de que en las discusiones se gana o se pierde. Tenemos que entender algo, tenemos que hacer una diferencia, y esto les va a servir mucho en psicoterapia de pareja. A lo mejor no está directamente relacionado, pero tenemos que hacer una diferencia muy grande entre lo que es una discusión y lo que es ya propiamente una pelea. En una discusión se discute un tema, sí. Generalmente una discusión tiene como objetivo llegar a un acuerdo donde las dos partes lleguen a un mínimo de satisfacción. Los dos están discutiendo acerca de dónde van a ir a comer. A lo mejor uno cede un poco, pero finalmente se da cuenta que después la otra persona, en una relación simétrica, pues va a ceder. Si me explico, una discusión tiende a acuerdos, una pelea tiende al dominio. En una discusión se genera acuerdos, se tiene la intención de llegar a un acuerdo las dos partes. En una pelea se tiene la intención de que uno gane. Entonces, cuando estamos hablando o cómo identificar rápidamente una escalada simétrica, es cuando una de las dos personas tiene o la necesidad de ganar o le expresa directamente al otro: es que yo a ti nunca te gano. Estamos hablando entonces de una escalada simétrica. Ya no estamos hablando de una discusión, sino de una pelea, y esto les va a servir mucho para que sus parejas empiecen a identificar cuando están discutiendo y cuando están peleando, para que estén en condiciones de darse cuenta si están ante una escalada simétrica, que es propia de una patología de la interacción simétrica, donde se rompe la simetría entre una pareja. La otra es la complementariedad rígida. Hablemos, por ejemplo, de mamá e hijo. O sea, estamos hablando de que la complementariedad madre-hijo o padre-hijo es una complementariedad que a lo mejor en los primeros tiempos del desarrollo del niño le sirvió, porque finalmente alguien tiene que estar arriba y tiene que estar al mando, y de alguna manera tiene que sostenerlo, ¿sí? Cuando la complementariedad se hace muy rígida, no se permite crecer al niño. ¿Qué significa de alguna manera? El niño o el hijo, aunque crezca, nunca tiene la razón, ¿sí? O por ejemplo, hay muchos matrimonios en cuyo arreglo personal dicen cosas como, en cuyo arreglo de pareja dicen cosas como: el hombre siempre tiene la última palabra. Estamos hablando de que de alguna manera hay una complementariedad rígida, porque no necesariamente va a ser así en todos los casos, y entonces vienen muchas discusiones con respecto a esta complementariedad rígida, cuando hay que tomar decisiones que atañen a lo mejor directamente a la mujer. Digamos que entonces en esta complementariedad rígida el hombre siempre estuvo convencido de que debe tomar la última palabra. Sin embargo, hay la necesidad económica de que la mujer trabaje. Eso es algo de lo que yo veo directamente diario en mi lugar de trabajo actual. Finalmente, si hay una complementariedad rígida, va a haber muchos conflictos, porque el marido no va a estar dispuesto a ceder el control que ejerció durante mucho tiempo, porque hay una complementariedad rígida. Cuando hay una complementariedad rígida, se puede manifestar en que la persona que detenta el poder o que está dominando no está dispuesta a ceder para el crecimiento de la otra persona, y va a hacer actos y va a decir cosas tendientes a detener el desarrollo de la misma, de una manera activa o de una manera pasiva. Cuando veamos psicoterapia de pareja nos vamos a dar cuenta de eso. La complementariedad rígida significa, en comunicación, la necesidad de que debe haber un dominado y un dominante.
El extremo más grande dentro de la complementariedad rígida, vamos a hablar ya de patologías mayores, pues es por ejemplo en las parejas sadomasoquistas. ¿Qué es esto? Parejas en cuyo arreglo hay un dominado, que es el masoquista, y un dominante, que es un sádico. Estamos hablando de parejas con un nivel de patología muchísimo mayor, donde la persona que es dominada está completamente dirigida a cumplir los deseos únicamente del demandado o de la parte dominante. Bien, entonces, haciendo una recapitulación, si ustedes se dan cuenta, las patologías de la comunicación están directamente relacionadas con los axiomas. Las patologías de la comunicación: 1. Es imposible no comunicar, que a nivel patología, es la intención de no comunicar. La intención de no comunicar. 2. Confundir contenido con relaciones, es decir, confundir el qué con el cómo. Desequilibrio en la puntuación de hechos, o la puntuación de hechos, donde uno habla más que el otro. Errores de traducción entre el material analógico y digital. Y por último, la parte 5, errores de simetría y complementariedad. A nivel práctico, para distinguir las patologías o para distinguir los distintos errores de la comunicación, por decirlo así, tenemos que tener muy bien memorizados los axiomas. Si vemos que se rompen los axiomas de la comunicación en una pareja o en una interacción comunicacional dada, estamos hablando de las patologías. Claro, esto según la teoría de la comunicación de Watzlawick es muchísimo más evidente una vez que nos hacemos cargo, o una vez que nos aprendemos los axiomas, podemos ser muchísimo más sensibles para determinar cuando se está tratando de una comunicación normal o cuando realmente se están rompiendo estos patrones de comunicación. Yo les pido que, bueno, en este momento vamos a irnos ahora hacia el coffee break. Espero que, bueno, tengan un buen provecho, les sirva también para a lo mejor comenzar a comunicarse entre ustedes algunas dudas o algunas sugerencias con respecto al tema que se está tratando. Yo les pido y les repito que cualquier duda o cualquier aclaración que quieran ustedes hacer, ustedes las pueden hacer. En este momento me encuentro en línea a través de mi correo personal, lopez-hds@hotmail.com. En la medida de lo posible les estaré contestando sus dudas, ya sea tecleado, y en la parte final de este curso voy a hacer una interacción con ustedes a través de la plataforma de Skype. Espero que lo tengan ya habilitado a través del Skype con este mismo correo, pero esto va a ser al finalizar la sesión. Finalmente, de todas maneras, yo les digo que pueden en cualquier momento enviar un correo breve a esta dirección
y en la medida de lo posible pues les estaré contestando, ya sea tecleado o ya sea al final a través de la comunicación por Skype. Y por lo pronto yo les invito a que pasen a degustar sus sagrados alimentos. Y bueno, tenemos media hora de break, de coffee break. Finalmente ya regresando, vamos a estar ahora sí directamente hablando de lo que es una paradoja de la comunicación y también cómo utilizar esa paradoja en nivel psicoterapéutico. Entonces pasen a disfrutar sus alimentos y en media hora regresamos. Estamos aquí.